Saludos, bendiciones y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo programa Desde lo Profundo. En esta ocasión vamos a hablar del exorcismo y de la influencia de los espíritus negativos. El ritual del exorcismo menor, como el que realizamos en nuestro templo de la luz interior, y que adaptamos a cada caso específico o cada circunstancia concreta, tiene como objetivo principal y prioritario sacar a una entidad maléfica o negativa del interior de alguien o de dentro de un lugar. Dicho de otra manera, es una ceremonia para limpiar de energías negativas y de toda clase de malas influencias a una persona, un lugar o un objeto. Nuestra dilatada experiencia de muchos años de trabajo en el campo de la sanación y de la limpieza espiritual nos permite afirmar casi con rotundidad que en muy pocas ocasiones esa energía negativa procede realmente de un demonio o de un ser maligno. Lo más común, la mayoría de las veces, es que se trate o bien de un parásito o bajo astral, o quizá de un ser desencarnado, que por la circunstancia que sea, todavía no ha alcanzado la luz y que necesita seguir absorbiendo la energía de algo o de alguien del mundo material del que no ha conseguido despegarse del todo. Existen diversos grados de posesión. El problema comienza a ser serio y a hacerse preocupante cuando la persona afectada empieza a experimentar lo que se denomina obsesión. En estos casos, el afectado o afectada está casi continuamente recibiendo influencias negativas, hasta el punto de que tanto su razonamiento lógico y su coherencia como su estabilidad física y emocional comienzan a alterarse. La persona puede sentir olores extraños, tener pensamientos raros, toda una serie de síntomas que indican que una entidad negativa está intentando ejercer un dominio sobre ella. Los bajos astrales o los espíritus negativos a veces eligen quedarse en una casa, y en otras ocasiones se pegan directamente a la persona, o bien sobre sus hombros, o bien sobre su cabeza o su espalda, o también tratan de quedarse lo más cerca o lo más en contacto posible con el cuerpo astral o el cuerpo energético de la que podemos considerar su víctima. En todos estos casos, la persona afectada siente sensaciones de molestia o malestar, de inseguridad, y progresivamente se va notando más débil energéticamente y menos capaz de controlarse a sí mismo. Por otra parte, tenemos también muchos casos en los que los protagonistas, por así decirlo, son seres desencarnados que todavía no se han elevado hacia la luz. En otras palabras, son personas fallecidas cuyas almas o espíritus siguen en contacto con nuestro mundo. Lo primero que hemos de entender, de tener muy claro todos nosotros, es que tales espíritus pueden perfectamente ser de alguno de nuestros seres queridos. Y claro, nos preguntamos enseguida, ¿por qué no se han ido hacia arriba? Si ya les hemos despedido, llorado, quizás incluso encargado novenas o misas por su eterno descanso. ¿Por qué siguen, pues, en nuestro plano material? Es primordial entender que ellos necesitan darse cuenta, necesitan entender y aceptar que han partido, que su cuerpo o su envoltura material reposa en el camposanto, y por lo tanto sus espíritus deben continuar con su camino de evolución. Pero también es básico que nosotros comprendamos lo siguiente: si mantenemos un prolongado duelo
una excesiva dependencia emocional, un recuerdo obsesivo o una no aceptación de que el ser querido ya está en tránsito, si le lloramos demasiado, si le echamos demasiado de menos, lo que en realidad estamos haciendo es obstaculizar su evolución, provocando que el espíritu o el alma de ese ser querido se quede atrapado en nuestro campo energético, dándole así oportunidad, dejando la puerta abierta, por así decirlo, a que dicho espíritu se quede pegado a nosotros. Por otra parte, son muchas, por desgracia, las ocasiones en las que las personas fallecen y abandonan el plano terrenal en circunstancias inesperadas y no deseadas, por accidentes o sucesos trágicos de todo tipo. En estos casos, los fallecidos continúan moviéndose dentro del plano físico, ya que ignoran lo que les ha pasado y creen que todavía están vivos. Se harán presentes o darán señales de estar en una casa, pues todavía creen que viven en ella. Tratarán de hacerse ver y oír en su trabajo, entre sus seres más próximos y queridos, porque para ellos el tiempo transcurre de una forma muy distinta a la nuestra. Lo que para nosotros pueden ser meses o incluso años, para ellos pueden ser días o como mucho semanas. Y esos espíritus en muchos casos se verán también inmersos en una profunda tristeza, porque no saben lo que les pasa, ni tampoco saben cómo salir de su situación, porque conservan todos sus apegos emocionales. Por otra parte, en muchas ocasiones se producen casos de espíritus que se acercan a un hogar con la intención de molestar a sus habitantes, y lo hacen no por apego familiar, sino, lamentablemente, por encargo o por mandato de terceras personas que han dispuesto o que han encargado que practicantes de magia negra o realizadores de trabajos negativos les enviaran para hacer daño, controlándoles por determinados medios u órdenes mágicas o seduciéndolos y engañándolos para que ejecuten tales actos. Cuando hechos así suceden en la casa trabajada, las cosas comienzan a ir mal. Se rompen o estropean objetos eléctricos, se secan o mueren las plantas, perros o gatos cambian de carácter bruscamente o se enferman. Se detectan malos olores de desconocido origen. Los objetos más comunes cambian de lugar, etcétera, etcétera. Todo ello son síntomas y efectos negativos que dan claramente a entender que ese lugar, que esa casa, que ese negocio incluso, puede estar siendo afectado por seres o por entidades espirituales no gratas o, lo que es lo mismo, indeseadas. Cuando son varios los espíritus que toman una casa, tal hecho se denomina infestación. Para todos ustedes les será fácil comprender que ya sea llamándole sanación o limpieza espiritual o simplemente denominándolo exorcismo, aunque a ciertas autoridades de la Iglesia Católica esta palabra no les guste porque la consideran exclusiva suya, el ritual que se debe seguir para terminar con estas situaciones desagradables y negativas, estas posesiones que afectan tanto a personas como a hogares, casas o también negocios, no puede ser practicado por cualquier persona. Realizar un exorcismo es un tema muy serio. Aparte de que para empezar se deben investigar muy bien y a fondo las causas y circunstancias de cada caso para evitar situaciones de psicosis
o errores que solamente nos causarían desprestigio, hay que no solo sentirse, sino también estar capacitado para esta labor. El exorcista o sanador espiritual, independientemente del corpus de creencias en el que se base o de las técnicas que utilice, debe ser una persona con una elevada espiritualidad y al mismo tiempo dotada de la suficiente humildad como para reconocer que no es él quien actúa, sino que es Dios. Esencia cósmica, fuerza divina, Padre Cosmos, da igual como se le quiera llamar. Es Dios quien interviene a través suyo. El exorcista debe conocer las reglas y los pasos a seguir en cada caso. Debe saber protegerse de la influencia de esas entidades o parásitos espirituales. Debe limpiar a la persona o la casa y dejarla protegida y sellada para que la negatividad no vuelva a hacerse presente. Debe asimismo invocar al Padre y a los seres de luz para que le ayuden en el proceso de limpieza espiritual, ya sea eliminando a un bajo astral o ya sea conduciendo a un desencarnado hacia la luz. Hay que decirlo también, no es necesario, ni mucho menos, que sea un sacerdote o un religioso con hábito. Hay personas laicas, como quien les habla, que por tener el don que Dios les ha concedido o por su experiencia de muchos años en la batalla contra las entidades negativas, saben muy bien cómo hacer un exorcismo. Conocen bien cómo quitar o separar una entidad parásita de una persona o de una casa, y cómo elevar a un desencarnado hacia la luz, o bien devolverlo a la oscuridad de la que surgió. En nuestros días, lamentablemente, siguen produciéndose muchos casos de obsesión e incluso de posesión. Mucha gente joven, adolescentes en no pocas ocasiones, inconscientes de los peligros a los que se enfrentan, juegan a la ouija, el juego del vaso, el espejo, la Verónica, etcétera, etcétera, y abren, sin saberlo, puertas a otras dimensiones. Abren puertas, abren umbrales que saben aprovechar muy bien todo tipo de bajos astrales y de entidades negativas para colarse en nuestro plano material. Lamentablemente, la ignorancia, la curiosidad por ciertos temas, la atracción por lo prohibido, el egoísmo y la negatividad general y la falta de fe sincera que imperan en nuestra actual sociedad son campo fértil y abonado para que bajos astrales y desencarnados oscuros se aprovechen para actuar a sus anchas y extender su mala influencia por doquier. Continuaremos hablando de este interesante tema en otra ocasión. Muchas gracias por su atención y que Dios les proteja y les bendiga a todos ustedes.